Oye, basta. Ya es suficiente. Esas fueron las primeras palabras que atravesaron el salón de baile susurradas por alguien entre la multitud, pero lo bastante fuertes como para resonar sobre el suelo de mármol como una sirena. Y en cuanto ese susurro se soltó, toda la sala se inclinó, como si el mundo hubiera dejado de girar durante un segundo terrible. La música no se detuvo, la banda siguió tocando como si no hubiera visto nada. Las copas siguieron en alto. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Pero cada par de ojos se clavó en la misma pesadilla que se desarrollaba en el centro. Ayanna Monroe, embarazada de 7 meses, se quedó inmóvil bajo las lámparas de cristal. Los pedazos desgarrados de su vestido caían alrededor de sus pies como pétalos moribundos. Sus manos cubrieron instintivamente su vientre. No por vergüenza. No por eso, sino por protección. El primer instinto de una madre, incluso en su momento más oscuro. Y justo frente a ella estaba el hombre que lo había hecho. Sebastian Graves, multimillonario CEO tecnológico, el niño dorado de Estados Unidos, el símbolo de la excelencia negra en portadas de revistas de costa a costa. Esta noche no era excelente, no era elegante, no era poderoso. Era crueldad dentro de un traje a medida. Se podía saborear el shock en el aire. Era agudo y metálico como el instante antes de que caiga un rayo. Nadie se movió, nadie respiró, porque esto no era un error. No era un accidente. Él quería hacerle daño. Y quería testigos. Pero lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de los invitados con sus 1000 atuendos ni los periodistas agachados detrás de cámaras entendía, era que su momento de dominación estaba a punto de convertirse en el momento en que su imperio se agrietara. Porque antes de que Ayanna pudiera derrumbarse, antes de que una sola lágrima pudiera caer, otra voz se alzó desde el otro lado del salón. Oye, basta. Ya es suficiente. No fue fuerte, no fue dramático. No era la voz de alguien con dinero o poder respaldándola. Era la voz de una camarera. Una joven mujer negra con una camisa blanca impecable, chaleco rojo, delantal negro atado con pulcritud a la cintura y una placa dorada con un nombre tan desgastado que casi nadie podía leerlo. Se llamaba Janelle Carter, 23 años. Sonrisa hermosa, ojos brillantes, postura firme. Una chica a la que la mayoría de la gente descartaba sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche dio un paso al frente y toda la sala cambió. La gente aún no lo entendía, pero estaban presenciando la primera grieta en la imagen perfecta de Sebastián. Estaban viendo a alguien que no se suponía que importara convertirse en la única persona que importaba más que nadie. Si sigues aquí escuchando, mirando, sintiendo esa presión en el pecho, significa que algo en esta historia te habla. Tal vez has visto crueldad disfrazada de confianza. Tal vez has visto a alguien poderoso herir a alguien que no podía defenderse. Si eres tú, tómate un segundo para darle like a este video y suscribirte. Ayuda a que estas historias lleguen a personas que las necesitan. Personas que necesitan recordar que no están solas. Ahora volvamos atrás, antes de que el vestido se rasgara, antes de que las cámaras explotaran, antes de que la verdad incendiara Internet. Veamos cómo empezó todo esto y cómo una camarera a la que nadie miraba se convirtió en la mujer que lo cambió todo. Se llamaba Janelle Carter. La mayoría de la gente no recordaría ese nombre, no porque no valiera la pena recordarlo, sino porque ella había pasado casi toda su vida en segundo plano. Esa chica de sonrisa rápida, manos firmes y voz de sí señora, la que te traía las bebidas sin hacer ruido. La que mantenía la cabeza baja porque era más seguro así. Tenía 23 años, joven, sí, pero ya más adulta de lo que debería haber tenido que ser. Janelle creció en el sur de Atlanta, en un apartamento de 2 habitaciones con su abuela, su hermanito y poco más. Su madre murió cuando Janelle tenía 10 años, insuficiencia cardíaca repentina, sin aviso, sin despedida. Su padre nunca apareció. La abuela May la crió como sabía hacerlo, estricta, amorosa, con una columna de hierro forjada por años de ser subestimada. Sé el doble de buena, bebé, le decía, el doble de inteligente, el doble de amable, y nunca dejes que te vean romperte. Janelle se tomó esas palabras en serio. Se graduó de secundaria como la mejor de su clase, entró a Georgia State con una beca parcial, estudió comunicación con una especialización secundaria en sociología, quería contar historias, historias reales, historias que importaran. Pero la matrícula era cara y la vida no se detenía por la ambición.
Así que entre clases trabajó en cafeterías, librerías, recepciones y más recientemente sirviendo banquetes en el Hanover Grand, uno de los hoteles más prestigiosos de Atlanta. Ahí aprendió a caminar en silencio, sonreír a la orden, memorizar pedidos en segundos y desaparecer cuando era necesario. El uniforme no la hacía sentir invisible. Lo que la hacía invisible era la forma en que la gente miraba a través de ella. Camisa blanca perfectamente planchada, chaleco rojo ajustado pero correcto. Falda negra un poco por encima de la rodilla, delantal apretado a la cintura, cabello siempre recogido, moño alto, bordes bien definidos, maquillaje mínimo, sin aretes. Solo la placa. Oblada, dorada, grabada alguna vez en cursiva, pero tan desgastada que apenas se distinguía la J. Se movía como alguien que sabía que no tenía el lujo de equivocarse. En el Hanover, ella era solo personal. Eso decía la hoja. Camarera número 3. Su trabajo era rellenar vasos de agua, retirar platos y no estorbar. Pero Janelle lo notaba todo, notaba qué invitados la miraban a los ojos y cuáles miraban a través de ella. Notaba cómo algunos decían gracias como si les supiera mal y otros ni siquiera lo decían. Notaba a las mujeres que apretaban sus bolsos cuando ella pasaba y a los hombres cuyas miradas se quedaban demasiado tiempo en sus piernas. Y aún así, ella iba. Cada turno, cada vez, no porque quisiera ser camarera para siempre, sino porque sabía que cada paso hacia adelante contaba. Porque tenía sueños más grandes que uniformes y placas, y porque su hermano Malik tenía 15 años y dependía de ella para que hubiera luz en casa y comida en la nevera. Ese viernes por la mañana, el día de la boda de los Graves, Janelle se levantó antes del amanecer. Planchó su ropa, empacó un par extra de zapatos planos en su bolso y besó a su abuela en la frente antes de salir. La asignación llegó tarde. Evento privado VIP, todo el personal debe llegar a las 10 a.m., código de vestimenta completo. Conducta profesional obligatoria, sin nombre del cliente, sin detalles. Solo otra boda elegante en Atlanta, o eso pensó. Cuando llegó, el hotel vibraba con otro tipo de energía. Seguridad por todas partes, floristas corriendo por los pasillos, un cuarteto de cuerdas ensayando en el patio y la encargada del personal ladrando órdenes como si se prepararan para una guerra. «Escuchen», dijo la mujer con una voz afilada que cortó el murmullo. «Nada de teléfonos, nada de fotos, nada de chismes. Hacen su trabajo y se mantienen invisibles. Hoy servimos a la realeza. Eso significa 0 errores». Ya lo había escuchado antes, pero cuando vio de reojo la lista de invitados en la tabla mientras pasaba, se quedó helada. Sebastián Grace. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. El multimillonario negro de la tecnología, fundador de Gravit, el CEO más joven en la historia de Atlanta en alcanzar un patrimonio de $2.000 millones. Los medios lo adoraban. Historia de éxito de la década. Y hoy se casaba con alguien que claramente no era Ayanna Monroe. Janelle parpadeó, ajustó su placa y caminó hacia la entrada de servicio con pasos firmes. Todavía no lo sabía, pero ese día no sería solo otro turno. Sería el día en que dejó de ser invisible. El salón de baile parecía sacado de una película. No, mejor que eso. Parecía un sueño cosido a mano por diseñadores traídos de París y Millán, luego bañado en oro, pulido con diamantes y rociado con orquídeas importadas, traídas de Tailandia durante la noche. El Hotel Polaris Crown había vaciado sus 3 pisos superiores para el evento. Ballets con guantes blancos recibían a los invitados en smokines y vestidos de lentejuelas. Los paparazzi se mantenían fuera de las rejas, pero drones flotaban discretamente arriba, capturando fragmentos de la boda más esperada del año en Atlanta. Dentro del gran salón, nada era común. Las paredes estaban cubiertas con seda marfil, cada centro de mesa medía casi 2 metros y estaba iluminado desde dentro. Mariposas reales, entrenadas de alguna manera para no escapar, revoloteaban entre las flores, la pista de baile brillaba con luces LED. Bajo el cristal. Y en el centro, bajo una enorme lámpara de cristal, había un escenario construido a medida adornado con las iniciales SIB. Sebastián y Viven. Sebastián Graves no era cualquier novio. Era el prodigio de Atlanta, el multimillonario negro más joven del sur. Fundador y CEO de Gravit, una empresa que había revolucionado la inteligencia artificial activada por voz en dispositivos de consumo.
Con solo 34 años, estaba en portadas de Forbes en la lista de Time de los líderes más influyentes, prácticamente venerado en círculos tecnológicos y de inversión. Para el público, Sebastián era todo lo que prometía el sueño americano. Había crecido en Bean City, uno de los barrios más pobres de Atlanta, criado por una madre soltera que trabajaba doble turno como conserje en un hospital. Fue el mejor estudiante y luego obtuvo una beca completa para el MIT. A los 25 lanzó su empresa desde un apartamento estudio y ahora era el rey del skyline de Atlanta. Y hoy se casaba con Vivian Maro. Vivian era lo opuesto a su origen. Hija de un magnate inmobiliario franco-estadounidense, había modelado para Burberry a los 16, condujo su propio programa de estilo de vida a los 20 y a los 28 ya tenía 5 millones de seguidores en Instagram. Era elegante, de piel clara, con ojos azul hielo y cabello rubio platino peinado en ondas suaves. Una novia perfecta, los medios no se cansaban de ellos. Poder se encuentra con elegancia, declaró una revista. La excelencia negra encuentra a su reina, escribió otra. Pero si mirabas más de cerca, si estabas en los zapatos de Chanel, sentirías algo distinto. No era solo riqueza. No era solo belleza. Era poder organizado, exhibido, convertido en arma. Cada silla había sido medida y alineada con precisión. El champán estaba enfriado a un grado específico, incluso el aroma en el aire. Una mezcla floral personalizada diseñada por una marca de lujo en Dubái estaba creado para impresionar. Pero no todos estaban ahí para impresionarse, algunos estaban ahí para ser recordados. Recordados de dónde estaban, de lo que nunca podrían tocar, de cómo personas como Sebastián podían salir del barro, y una vez que lo hacían, casi nunca miraban atrás. Chanel lo vio en la manera en que el personal negro era administrado, los roles más bajos, las horas más duras, la menor visibilidad, lo vio en la forma en que los camareros blancos eran ojeados por hacer las mismas tareas que ella hacía el doble de rápido. Lo vio en la manera en que un invitado la recorrió con la mirada cuando pasó con una bandeja de champán, se inclinó hacia su amigo y murmuró: «Al menos la servidumbre hoy se ve mejor vestida de lo normal». Ella lo escuchó. Lo sintió. Pero no se inmutó, solo siguió caminando. La coordinadora de la boda, una mujer alta con blazer azul marino y un auricular en la oreja, le dio a Chanel su asignación. Zona VIP, servicio de cócteles, nada de interacción a menos que te hablen. Nada de interrupciones, nada de errores. Representas al hotel, le recordó la mujer. Y el hotel tiene reputación. Chanel asintió. Estaba acostumbrada a seguir reglas, pero también sabía cuando algo no se sentía bien. Cuando los invitados comenzaron a llegar, actores, políticos, magnates tecnológicos, influencers, sintió una tensión sutil crecer. La clase de tensión que dice, algo no es lo que parece. La clase de tensión que se enrosca bajo tu piel y espera el momento de atacar, y entonces, por el rabillo del ojo, Chanel la vio. No estaba en la lista de invitados. No llevaba tacones de diseñado. Vestía un uniforme negro sencillo, el cabello recogido, el vientre evidente empujando un carrito de botellas de vino con pasos silenciosos. Era ella, Ayanna Monroe. Y en ese instante, incluso rodeada de seda, oro y $1.000 millones de orgullo, Chanel sintió que el aire cambiaba. Como si se acercara una tormenta, y ninguna lámpara de cristal del mundo podría brillar más que lo que estaba a punto de suceder. No se suponía que ella estuviera allí, al menos no de esa manera. Ayanna Monroe empujaba el carrito con manos tranquilas, pasos firmes, ojos bajos, sus zapatos antideslizantes casi no hacían sonido sobre el piso pulido del salón. Su uniforme era simple, un vestido negro cuello blanco, cabello recogido en un moño apretado, sí, en joyas, sin maquillaje, solo una mujer haciendo su trabajo. Excepto que no era solo una mujer. Y esto no era solo un trabajo. 7 meses embarazada y aún cargando bandejas para los ricos, esa no era la vida que Ayanna había imaginado. Pero cuando las cuentas se acumulan y las opciones se reducen, el orgullo se vuelve un lujo. Había aplicado mediante una agencia externa bajo otro nombre, desesperada por el pago. Nadie sabía quién era ni siquiera el hotel. Pero Sebastián sí, en cuanto sus ojos se posaron sobre ella, algo cruzó su rostro, no sorpresa, no arrepentimiento, control. Como si ya supiera que este momento llegaría. No dijo nada,
No de inmediato, solo alzó su copa de champán y sonrió. Esa sonrisa que no es cálida, es un reto, y Ayanna, para su mérito, no se quebró. Siguió moviéndose carrito a mesa, vino a estación, ojos abajo, pecho en alto. Pero Janelle lo vio todo. Desde el otro lado del salón, observó cómo el aire cambiaba entre ellos. Aún no conocía toda la historia, pero su instinto le decía suficiente. Esto no era una empleada al azar entrando a una boda de alto perfil. Esto era personal, íntimo, peligroso. La presencia de Ayanna era como una onda en el tejido del evento. Algunos invitados miraban su vientre y luego apartaban la vista, inseguros de si mirar o fingir que ella no existía. Algunos susurraban. Una mujer se inclinó hacia su esposo y preguntó, ¿no era esa su ex? El hombre se encogió de hombros. Podría ser. Escuché que desapareció después de la ruptura. ¿Quién sabe? Pero Janelle notó algo más. El personal. La forma en que la evitaban, la manera en que el jefe de catering apretaba la mandíbula cada vez que Ayanna pasaba, como si tuvieran órdenes de no hacer preguntas. Janelle había trabajado suficientes turnos para saber cuando alguien estaba fuera de lugar, y Ayanna, por muy calmada que se viera, estaba fuera de lugar en todos los sentidos. No pertenecía a ese salón. Y aún así, sí pertenecía. No por el uniforme que llevaba, sino por el hombre que estaba bajo la lámpara. El mismo hombre con quien una vez compartió un hogar, un futuro, un hijo. Janelle se encontró rellenando copas de champán sin siquiera pensar. Su mente volvía una y otra vez a la mujer del carrito de vino. Había una tensión entre Ayanna y Sebastián que no podía ocultarse con música ni decoración. Algo crudo, algo sin resolver. Y entonces ocurrió. Ayanna se acercó demasiado a la mesa principal por un instante. Uno de los camareros había olvidado una copa y Ayanna, profesional como era, se movió para arreglarlo. Reflejo, no intención. Pero cuando se inclinó para servir, Sebastián habló. «Ten cuidado», dijo, con una voz suave, pero lo bastante alta para que se oyera. «No querrás dejar caer algo otra vez». La sala se detuvo apenas un poco, como si todos supieran que algo acababa de pasar, pero no pudieran ubicarlo. Ayanna se enderezó, no dijo nada. Sus ojos se cruzaron con los de él por menos de un segundo, luego miró hacia otro lado. Pero Janelle captó el peso de ese tono, ese filo. Era familiar. La manera en que la gente con poder prueba a quienes no tienen nada, solo para recordarles quién sostiene los hilos. Janelle lo conocía bien. Lo había sentido en autobuses, en salas de descanso, en recepciones. Era la mirada que decía, tienes suerte de estar aquí. El tono que susurraba, no olvidas tu lugar. Ayanna no lo había olvidado. Solo que ya no tenía miedo. Y mientras la recepción avanzaba, mientras las cámaras disparaban y los discursos empezaban, algo dentro de Janelle cambió. No conocía a esa mujer. No conocía su historia. Pero conocía esa sensación. La injusticia tiene un olor, puedes olerla antes de que muestre la cara. Y esa noche olía a rosas, champán y silencio. Mucho antes de las torres de champán, antes de las portadas, antes de los jets privados y los salones de lujo, hubo un apartamento en un sótano en Holloway Street, un dormitorio sin aire acondicionado. Cucarachas que bailaban por el piso si encendías la luz demasiado rápido. Ahí comenzó todo. Ayanna conoció a Sebastián cuando él no era nadie. En ese entonces, era solo Seb, el chico que robaba Wi-Fi de la lavandería de enfrente. Trabajaba de noche reponiendo estantes en un supermercado y programaba de día en una del golpeada con la pantalla agrietada. Soñaba en grande, comía barato, dormía poco. Ayanna estudiaba enfermería en Clark Atlanta, tomaba clases nocturnas, trabajaba de niñera de día. Inteligente, enfocada, de voz suave. De esas mujeres que hacen que la gente se sienta segura sin decir mucho. Ella también tenía planes, no de fama ni titulares, sino de una vida que pudiera llamar suya. Se conocieron en una cafetería que ni siquiera tenía sillas. Ella le pagó el café cuando su tarjeta fue rechazada. Él intentó devolverle el dinero al día siguiente. Ella se negó. En su lugar se sentaron en la acera, bebieron cafés tibios y hablaron hasta que el sol se escondió detrás de los edificios. Ese fue el inicio. Durante 3 años fueron inseparables. Ayanna lo vio construir Gravit desde cero. Estuvo allí cuando el código falló, cuando los inversores dijeron que no, cuando las cuentas bancarias se fueron a rojo. Le cocinó con cupones de comida.
Le imprimió currículums en la escuela. Lo sostuvo cuando el estrés le provocaba migrañas. Creyó en él antes que nadie. Y cuando las cosas por fin empezaron a mejorar, cuando su aplicación fue aceptada por una incubadora importante y el dinero comenzó a llegar, ella seguía allí orgullosa en silencio, sin pedir nada más que amor, respeto y honestidad. Pero el éxito tiene una forma de cambiar a las personas. Sebastián no cambió de golpe. Empezó pequeño. Ropa nueva, amigos nuevos. Un tono nuevo en su voz cuando decía su nombre. Una duda cuando ella intentaba tomarle la mano en público. La manera en que empezó a corregir cómo hablaba frente a colegas. No digas Saint, suena barrio. O mejor déjame manejar la cena de negocios, amor. Ellos están acostumbrados a cierto tipo de presentación. Ayanna lo sintió, el borrado lento. Él susurraba que ella era demasiado buena para esos sueños viejos, que enfermería no era lo bastante ambicioso, que ya no necesitaba trabajar, que él estaba construyendo algo más grande. Pero lo que realmente decía era, ya no encajas a donde voy. Ayanna descubrió que estaba embarazada un martes. Planeaba decírselo esa noche. Compró zapatitos de bebé. Escribió una nota que decía, estamos creando algo aún mejor que Gravit. Pero él llegó tarde, con alcohol encima, oliendo a perfume que no era el de ella, y cuando finalmente se lo dijo, él no respondió. Solo la miró y se fue. 2 días después, dejó un cheque sobre la encimera y una carta escrita. Esto no es parte del plan, lo siento. Sin dirección de regreso. Ni siquiera se despidió. Ayanna se fue en silencio. Dejó el apartamento que construyeron juntos. Encontró un estudio pequeño en West End, empezó a tomar turnos nocturnos en una clínica y trabajos ocasionales para pagar la luz. Nunca le dijo a nadie quién era el padre, ni siquiera a sus amigas. Porque la vergüenza cuando te la sirve fría a alguien que una vez amaste, pesa tanto que el silencio apenas puede sostenerla, y aún así ella la sostuvo el vientre, la deuda, el dolor. Pero no dejó que la rompiera. Janelle fue descubriendo todo esto en pedazos, entre recargas, entre miradas, entre momentos en que los ojos de Ayanna se perdían como si regresara a un lugar que solo existía en la memoria. Tuvieron unos segundos a solas cerca del área de preparación, sin invitados, sin supervisión. Janelle le pasó una botella de agua. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ayanna asintió, luego se detuvo. Antes me encantaba este hotel, susurró. Pasábamos por aquí y soñábamos. Janelle no preguntó más, no presionó. Pero entendió. Entendió lo que significa soñar con alguien solo para ser borrada del sueño. Y el resto de la noche, mientras los discursos resonaban y las luces brillaban y las risas llenaban el aire, Janelle se mantuvo alerta. Porque a veces el pasado no se queda callado, a veces regresa embarazado, agotado, cargando una verdad que ningún esmoquín puede opacar. No ocurrió de golpe. La tensión nunca lo hace. Se desliza silenciosa y desapercibida hasta que de pronto se adueña del lugar. La recepción estaba en pleno apogeo. Las risas rebotaban en los techos llenos de lámparas. El champán fluía como un río. El violinista tocaba versiones suaves de clásicos de R&B, mientras los camareros se movían con precisión mecánica entre la multitud. Todo se veía perfecto para alguien que no estaba entrenado. Pero Janelle sintió el cambio mucho antes de que se mostrara. Comenzó con Sebastián. Estaba actuando, brindando con invitados, sonriendo para fotos, bailando con su nueva esposa, como si no tuviera ninguna preocupación. Pero cada tanto sus ojos se deslizaban por la sala, siempre hacia Ayanna. No con culpa, no con arrepentimiento, con posesión, con esa mirada que decía, yo sigo controlando la narrativa. Janelle lo reconoció al instante. Lo había visto antes en jefes, en maestros, en hombres que creían que el estatus justificaba la crueldad. Era la mirada de alguien que no temía consecuencias porque el mundo siempre lo había protegido de las consecuencias. Viven, su nueva esposa, seguía felizmente ignorante. Chocaba copas, reía demasiado alto y posaba para fotos con la mano cuidadosamente colocada sobre el pecho de Sebastián. Para ella, Ayanna era solo otra camarera. Un detalle de fondo en una noche diseñada para mostrar perfección. Pero no todos eran ciegos. Algunos invitados mayores empezaron a susurrar. ¿Es esa la ex?, preguntó una mujer inclinándose hacia su martini. Sí se parece, respondió otra. ¿Escuchaste que está embarazada? ¡Qué escándalo!
Debería haberse quedado en casa. Y entonces empezaron las bromas, crueles, pequeñas pero lo bastante altas para llegar al personal. Debería haberse puesto faja. Quizá el bebé ni siquiera es de él. Seguro está aquí solo para causar un escándalo. Ayanna los escuchó. Janelle lo supo. Pero la mujer no cambió el paso. No dejó que las palabras la golpearan. Solo siguió trabajando sirviendo bebidas, retirando platos, sonriendo cuando era necesario. Pero la bandeja en las manos de Janelle empezaba a sentirse más pesada. Y entonces escaló. Ocurrió cerca del final del discurso del padrino. La gente ya estaba suelta, borracha. Ese tipo de borrachera de ricos donde creen que son más graciosos de lo que son, la clase de borrachera que olvida quién está mirando. El padrino, Derek Hayes, un capitalista de riesgo con un traje demasiado ajustado y una voz demasiado alta, levantó su copa y dijo: «Démosle también un aplauso al increíble personal de esta noche, especialmente a los que trajeron un poco de equipaje extra al evento». Algunos rieron, la mayoría se congeló. Sebastián no lo corrigió, ni se inmutó. Sonrió. El rostro de Ayanna no cambió, pero Janelle vio sus manos. Temblaron levemente mientras levantaba una bandeja de copas. Fue sutil, pero suficiente. Janelle se acercó, caminó a su lado, fingió ajustar la bandeja. «¿Estás bien?», susurró. Ayanna asintió pero no habló. Y eso fue respuesta suficiente. Entonces Sebastián se levantó para hablar. Golpeó su tenedor contra su copa pidiendo silencio. La sala obedeció, la música se apagó, todas las miradas se giraron hacia el hombre en el centro de todo. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche», comenzó, con una voz de monólogo ensayado. «Este día trata de amor, de legado, de nuevos comienzos». Rodeó la cintura de Viven con un brazo y besó su mejilla. «Pero», continuó, «mientras brindamos por el futuro, también reconozcamos el pasado». Giró ligeramente, sus ojos se posaron en Ayanna. El estómago de Janelle se hundió. «Ayanna», dijo, señalándola con su copa de champán. «Siempre has sido apasionada, terca, determinada, y esta noche, aunque no fuiste invitada como invitada, igual encontraste la manera de aparecer. Eso es compromiso». Se escucharon jadeos. La sonrisa de Viven se quebró. Sebastián siguió: «Levantemos una copa por las personas que nos preparan para la grandeza, aunque no puedan venir con nosotros». Cuando llegamos, no era un discurso. Era una bofetada, y Ayanna la recibió de pie. Janelle no podía creerlo. Miró a la multitud. Teléfonos levantados, rostros pálidos. Pero nadie se movía. Ayanna dejó lentamente su bandeja, dio un paso atrás, y se giró para irse. Y entonces Estabajía lo hizo. Estiró la mano, agarró la parte trasera de su vestido y lo rasgó. La tela se rompió como papel. La sala explotó. Algunos gritaron, otros se llevaron la mano a la boca. El champán se derramó. Una mujer dejó caer su bolso. Ayanna se quedó inmóvil, con el vientre expuesto, la piel brillando bajo las luces, pero sus ojos estaban secos, porque no estaba avergonzada. Ya había terminado, y Janelle también, porque en ese instante, viendo a una mujer despojada de su dignidad bajo una lámpara que debía simbolizar amor, supo que el silencio ya no era una opción. Por un segundo, toda la sala cayó en un silencio tan denso que parecía que la gravedad se hubiera duplicado. Ayanna estaba ahí, congelada en el tiempo. Su vestido colgaba en tiras, su vientre embarazado expuesto bajo las luces del salón, hombros rectos, barbilla en alto, pero detrás de sus ojos había una tormenta, no vergüenza, no miedo, algo más peligroso. Y aún así nadie se movía. Sebastián estaba a pocos pasos, todavía sosteniendo un pedazo de tela en la mano como si fuera un trofeo. Su rostro estaba vacío, frío, como si lo que acababa de hacer fuera perfectamente normal. Como si Ayanna no fuera una mujer, sino un objeto más en su camino. Viven retrocedió lentamente, confundida, pero no dijo nada. Los invitados miraban, los teléfonos grababan, los susurros se extendían como fuego. Alguien se rió. Esa risa incómoda que intenta esconder la incomodidad detrás de la crueldad, pero la mayoría solo observaba, y entonces, sin drama ni aviso, Janelle dio un paso al frente. Sin foco, sin música, solo una chica con chaleco rojo y delantal negro avanzando con la calma de alguien que por fin había llegado al límite de su silencio. No gritó, no señaló,
Solo caminó entre filas de invitados paralizados, pasando bebidas derramadas y teléfonos caídos, hacia Ayanna. Su corazón golpeaba como un tambor, pero su rostro no lo mostraba. Sus manos no temblaban. Su paso era suave, deliberado, lento. Porque levantarse no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, pero imparable. Janelle llegó hasta Ayanna y se colocó a su lado, hombro con hombro. Luego en un solo movimiento desató su delantal, lo levantó y lo colocó suavemente alrededor de la cintura de Ayanna, sin palabras. Solo dignidad de vuelta. Luego se giró hacia la multitud. «Creo que ya es suficiente», dijo Janelle con una voz firme y tranquila. Nadie respondió. Sebastián se burló. «Perdón, ¿me escuchaste?», respondió Janelle mirándolo directamente. «Esto no es poder, esto no es amor. Esto es crueldad vestida con un esmoquín». Se escucharon más jadeos, más clics de cámara. No estaba gritando, pero cada palabra golpeaba como un trueno. «Vine aquí esta noche a trabajar, a servir, a mantenerme invisible como siempre nos dicen. Pero esto», señaló a Ayanna, «esto no es algo que yo pueda servir. Aquí es donde trazo la línea. ¿Y tú quién crees que eres?». Janelle inclinó ligeramente la cabeza. «Soy alguien que no esperabas que hablara». Se giró hacia el salón. «Todos ustedes que están grabando ahora mismo, pregúntense qué están capturando. ¿Es solo chisme para publicar mañana o están viendo a un hombre destruir la dignidad de alguien en tiempo real?». Algunos comenzaron a bajar sus teléfonos. Janelle siguió. Esta mujer sostuvo a su CEO cuando no tenía nada, lo alimentó, creyó en él, y cuando se volvió incómoda, cuando su vientre ya no encajaba en su marca, la tiró como basura. Y esta noche intentó terminar el trabajo. Hizo una pausa, respirando con calma. Pero hoy no. Ayanna, aún en silencio, miró a Janelle con los ojos abiertos, llenos de algo más que sorpresa, gratitud. Una sola lágrima le cayó por la mejilla. No de tristeza, de alivio. Janelle volvió a mirar a Sebastián. Hombres como tú se esconden detrás del dinero, detrás del encanto, pero no puedes comprar carácter. O lo tienes o no lo tienes. Sebastián soltó una risa seca. «Seguridad», gritó mirando hacia un lado del salón, pero nadie se movió. Janelle miró al personal, camareros, bartenders, cocineros. Algunos habían dejado de trabajar, algunos tenían lágrimas en los ojos. Un bartender, un hombre de unos 50 años, le hizo un gesto lento con la cabeza como diciendo sí. Janelle volvió a mirar a la multitud. «Todos ustedes vinieron aquí a celebrar el amor», dijo, elevando un poco la voz, llena de convicción. «Pero ¿qué tipo de amor humilla a una mujer frente a cientos solo para demostrar un punto? ¿Qué clase de hombre le hace esto a la madre de su hijo y todavía se llama líder?». Alguien susurró, «Tiene razón». Otro dijo, «No tenía idea». Y entonces se escuchó un aplauso desde el fondo, luego otro. Y otro, hasta que el salón retumbó con aplausos, no salvajes, no caóticos, deliberados. Creciendo como una ola lenta de ajuste de cuentas, Sebastián miró alrededor con incredulidad marcada en el rostro. Viven se apartó de él, Ayanna se irguió más, y Janelle se mantuvo donde estaba. No solo defendió a Ayanna, defendió a cada mujer que alguna vez fue silenciada, a cada chica negra a la que le dijeron que supiera cuál era su lugar, a cada trabajadora a la que le dijeron que sonriera y se callara. Y aunque no lo planeó, se convirtió en la voz que rompió el techo. Los aplausos no duraron mucho, nunca duran cuando la gente empieza a darse cuenta de lo que está aplaudiendo. Porque debajo de ese sonido educado, debajo de las perlas, los moños y las sonrisas pulidas, algo antiguo se despertó, algo crudo, algo de lo que la gente no quería hablar a menos que fuera seguro o maquillado, la raza. No la raza que celebran en revistas con palabras como diversidad e inspiración, la real. La que se esconde en las voces, en las risas, en los comentarios como cuchillos. Y en ese salón, rodeado de millones en decoración, vino y prensa, estaba a punto de estallar. La primera voz vino de una mujer en la mesa 3, rubia de unos 40 y tantos agarrando una copa de rosado como si fuera un salvavidas. «Quiero decir, es solo una camarera», dijo, lo bastante alto para que se oyera. «Esto pasa cuando dejas que hablen fuera de turno». La palabra dejas no era inocente. Un hombre a su lado soltó una risa. «Siempre están enojadas».
Les das un uniforme y de repente creen que mandan. Janelle lo escuchó. Ayanna también. Pero no le sorprendió. Esto no era nuevo. Otra voz se sumó, más joven, un hombre con blazer azul. Yo pensé que esto era una boda, no una protesta. Alguien más dijo, quizás si se vistiera más profesional, esto no habría pasado. Los comentarios salían como venenos suaves y resbaladizos, disfrazados de cortesía sureña, pero afilados por dentro. Y entonces el silencio se rompió otra vez, esta vez, por una joven mujer negra sentada al fondo, una invitada, no del personal. Quizá una prima, quizá una amiga, quizá solo alguien que ya había tenido suficiente. Se levantó. ¿Se escuchan a ustedes mismos?, preguntó, con una voz calmada pero firme. No se subió al escenario. No armó un escándalo, se puso al lado de una mujer que estaba siendo humillada, y lo hizo con gracia. Y eso les da miedo. La rubia se burló. No se trata de raza. Se trata de respeto, no respondió la mujer, siempre se trata de raza. Solo que a ustedes les incomoda cuando alguien lo señala. Los murmullos crecieron. La tensión se espesó, Janelle se quedó quieta, observando. Esto ya no era solo por Ayanna. Esto era por cada vez que la siguieron en una tienda, cada vez que le dijeron que hablaba muy bien para ser una chica negra, cada vez que le dijeron que sonriera, que bajara la voz, que se mantuviera en su lugar. Y ahora todo subía a la superficie. Viven aún cerca de Sebastián, por fin habló. Sebastián, dijo con la voz temblando. ¿Es cierto, esta mujer está embarazada de tu hijo? Él dudó apenas lo suficiente para responder sin decir una palabra. Viven se apartó. El sonido del salón fue mitad jadeo, mitad gruñido. Alguien susurró, él la usó, otro dijo, él la borró. Y entonces las líneas raciales en la sala se hicieron visibles de una forma que el dinero ya no podía tapar. Los invitados blancos se movieron incómodos. Los invitados negros se enderezaron. El personal, mayormente negro y latino, observaba desde los lados, con los hombros un poco más firmes, porque cuando una de los suyos había hablado el mundo no se derrumbó. Se abrió. Un invitado intentó defender a Sebastián, un hombre blanco con traje gris. No hagamos esto sobre color, dijo. Enfoquémonos en lo importante. Un camarero cerca de él respondió sin levantar la vista. Siempre ha sido sobre color, solo que tú tuviste el lujo de ignorarlo. Sin gritos, sin caos, solo verdad, finalmente dicha en voz alta. Ayanna miró a Janelle y susurró, gracias. Pero Janelle no respondió, porque su trabajo no había terminado. Dio un paso al frente de nuevo. No estoy aquí para hacerlos sentir cómodos, dijo. Estoy aquí para decir la verdad. Y si esa verdad los incomoda, tal vez ya es hora de preguntarse por qué. Nadie discutió, ya no. Porque una vez que el silencio se rompe, una vez que la gente empieza a escuchar, no hay vuelta atrás. La sala había cambiado. Sebastián Grace ya no era el centro de atención. Ahora el foco estaba en una joven mujer negra, sin nada que ganar y todo que perder, que aún así habló. Y en ese momento la boda que debía mostrar estatus y perfección se convirtió en otra cosa. Un ajuste de cuentas. Janelle no lloraba fácilmente. No porque fuera fría, no porque no sintiera, sino porque aprendió temprano que las lágrimas eran un lujo. Y en su mundo los lujos no siempre eran seguros. Tenía 8 años cuando entendió por primera vez lo que significaba ser invisible e hipervisible al mismo tiempo. Fue un martes. Su madre, Danielle Carter, la llevó a trabajar limpiando casas en los barrios más ricos de North Buckhead. Clientes ricos, entradas con rejas, jardines recortados como campos de golf, el tipo de casas donde los repartidores no podían pasar del segundo escalón. Janelle se sentó en las escaleras, coloreando en silencio, mientras su madre limpiaba zócalos y ventanas que ya brillaban. La hija de la dueña bajó las escaleras rubia, quizá de 9 años con zapatillas de ballet y una tiara, como si hubiera salido de un cuento. Le preguntó a Janelle qué estaba dibujando. Janelle sonrió. Un unicornio. La niña miró por encima de su hombro, arrugó la nariz. Los unicornios no son marrones, dijo. Son blancos y brillantes. Antes de que Janelle pudiera responder, la niña agarró el crayón y lo partió en dos. Su madre no pidió perdón. Ni siquiera miró hacia atrás, solo dijo, cariño, sube ahora. Y ahí terminó todo.
Janelle recordó sostener el crayón roto en la mano, no porque fuera su favorito, sino porque en ese momento entendió algo. Algunas personas creían que el mundo no le pertenecía. Su madre también lo vio. Daniel corrió hacia ella, recogió el dibujo y le susurró: «No dejes que sus palabras te hagan más pequeña». Pero no fue la última vez. Estaban los maestros que siempre asumían que hacía trampas y sacaba una nota demasiado alta, el dependiente que la seguía por el pasillo fingiendo ordenar productos cada vez que ella se movía, la chica en la secundaria que tocó los rizos de Janelle sin pedir permiso y luego se rió cuando ella se apartó. «Eres tan sensible», dijo la chica. «Es solo pelo». Janelle aprendió a tragarse todo. Se volvió experta en sonreír cuando quería gritar, en decir «no pasa nada», cuando quería preguntar «¿le dirías eso a otra persona?». La universidad no fue mucho mejor. En Georgia State, era una de las pocas estudiantes negras en sus seminarios de comunicación. Cada vez que el tema de raza surgía, la clase se giraba hacia ella como si tuviera la respuesta, como si ser negra significara que les debía una explicación por cada injusticia. Trabajaba en 2 empleos para pagar su alquiler fuera del campus, limpiaba oficinas los fines de semana, servía mesas de noche, aún así sacaba puros sobresalientes, aún así iba a cada turno, aún así sonreía. Porque sobrevivir requería más que trabajo duro. Requería invisibilidad. Hasta hoy. Porque hoy había visto a un hombre arrancarle la dignidad a una mujer que ya había perdido demasiado. Y cuando nadie más se movió, cuando los invitados, el personal y las cámaras dudaron, algo dentro de ella se quebró, pero no fue la rabia lo que la empujó hacia adelante. Fue un recuerdo, la voz de su madre en su oído: «Sé el doble de buena, bebé. Y nunca dejes que te vean romperte». Fue el crayón roto en su mano, el silencio en ese salón de clases, los chistes en los vestidores, las propinas que nunca recibió, los cumplidos que venían con veneno. «Eres bonita para ser negra». Y cuando se paró junto a Yana, cuando le envolvió el delantal a la cintura y miró a los ojos al hombre que creía que podía humillar a quien quisiera, ella ya no era solo una camarera, era la suma de cada paso que tuvo que dar para llegar ahí. Janelle Carter había crecido aprendiendo a cargar peso. Pero hoy no lo cargaba sola. Hoy lo estaba moviendo, y aunque no sabía a dónde llevaría esto, qué titulares vendrían, qué diría la gente o cómo el mundo podría torcer su historia, sabía una cosa con absoluta claridad: no iba a volver atrás, ni al silencio, ni a encogerse, ni a fingir que la dignidad era algo que se ganaba con un título o un esmoquín. Porque en ese momento, con el salón conteniendo el aliento y las luces demasiado intensas, sintió algo raro: poder, no prestado, no dado, tomado. En cuanto Janelle dejó de hablar, hubo silencio. No el silencio incómodo, no el silencio que ruega que alguien cambie de tema. Era el silencio que sigue a la verdad. Pesado, sagrado, definitivo. Por un latido, todo el salón quedó inmóvil. Camareros congelados a mitad de paso, invitados clavados en su lugar, mirando de Janelle a Sebastián, de Ayana a las cámaras aún grabando. Y entonces, casi como un reloj, los teléfonos se encendieron, pantallas desbloqueadas, vídeos revisados, enviados, publicados, y en cuestión de minutos el salón ya no estaba lleno solo de susurros y miradas inquietas. Estaba lleno de un zumbido suave de impacto, porque mientras Sebastián pasó años construyendo una imagen pública, Janelle la acababa de destrozar con 2 minutos de honestidad cruda. La primera publicación llegó a Twitter antes de que sirvieran el postre. Un invitado cerca del fondo había grabado todo. Janelle avanzando, el vestido roto, la confrontación, el delantal cubriendo la cintura de Ayana. El vídeo era borroso, pero el audio era claro. Esto no es poder. Esto es crueldad vestida con un esmoquín. El texto decía: una camarera negra acaba de destruir a un multimillonario en su propia boda. Tienes que ver esto. En 5 minutos tenía 1000 retweets. 10 minutos después era tendencia. Los hashtags comenzaron a aparecer: apoyemos a Janelle, Ayana merece mejor. Graves de privilegio, este es excelencia agra. Dentro del salón, los invitados seguían en shock, pero afuera en internet se formaba una tormenta. Influencers compartían el clip, activistas lo difundían con comentarios, exempleados de Gravit empezaron a hablar. Una mujer tuiteó: trabajé con Sebastián 2 años, lo que vieron esta noche
ese es el verdadero él. Incluso un medio grande lo publicó antes de medianoche. Camarera se vuelve viral por confrontar a CEO multimillonario en una boda de lujo. Pero Janelle aún no sabía nada. Seguía en la sala, junto a Jana, con la mano en su espalda, firme mientras el caos intentaba reorganizarse. Sebastián estaba inmóvil, mirando los teléfonos apuntándole como armas, y por primera vez esa noche se veía pequeño. Viven se apartó, su rostro era indescifrable. No gritó, no lloró. Solo miró a Ayana y dijo en voz baja. No lo sabía. Ayana asintió una vez, sin odio. Solo cansancio y dignidad. Janelle se giró hacia la salida del personal, ayudando a Ayana a salir del foco, pero antes de que pudieran escapar, alguien les bloqueó el paso. No era seguridad. No era un invitado. Era una joven mujer negra, de unos 20 y tantos, con una cámara en la mano. Lo siento, dijo rápido, pero puedo abrazarlas. Ayana parpadeó. Janelle dudó. Luego asintió. La mujer las abrazó a ambas, llorando. Mi mamá era Ayana. Yo casi fui Janelle. Gracias, gracias a las dos. Más invitados se acercaron, uno por uno. Un hombre le dio su abrigo a Ayana. Una mujer le dio a Janelle su tarjeta. Otro empleado de cocina asomó la cabeza y le hizo un gesto de apoyo. Algo había cambiado. Janelle ya no se sentía camarera. Se sentía como una voz. Y cuando llegaron al pasillo del personal, Ayana susurró, no tenías que hacer eso. Janelle la miró y dijo, sí tenía, porque si yo no lo hacía, mañana alguien más estaría aquí. Cruzaron la puerta y dejaron el salón atrás, pero sus palabras, su presencia, su desafío, eso se quedó, latía en cada teléfono encendido. En cada comentario. En cada publicación. Porque algo raro había ocurrido. No solo un momento viral, no solo un escándalo de boda, sino un recordatorio de que cuando la verdad se dice, no se grita, no se actúa, solo se dice atraviesa todo, estatus, dinero, miedo, poder. Y se esparce como fuego. Como libertad, no tardó en comenzar la caída. Sebastián Graves había construido un imperio basado en control. Control de la percepción, de las personas, de la narrativa. Durante años había creado una imagen casi indestructible. Joven, brillante, carismático, el rostro de la tecnología moderna. Daba discursos en universidades prestigiosas, recibía premios humanitarios, salía en revistas con titulares como Titán hecho a sí mismo y El futuro del liderazgo negro. Pero todo eso fue antes de que la voz de Janelle resonara en el salón. Antes de que el video alcanzara 10 millones de vistas. Antes de que aparecieran las capturas. Porque mientras Sebastián estaba paralizado frente a invitados grabando, el Internet estaba investigando. Y no tardó en unir las piezas. Una amiga de Ayana, alguien que la había ayudado durante lo peor de la ruptura, lo había guardado todo, mensajes, audios, fotos, la evidencia que Sebastián creía enterrada. Las capturas comenzaron a aparecer. Primero, un mensaje enviado por Sebastián semanas después de que Ayana le dijera que estaba embarazada. Sabías que esto no era parte del trato. Te di dinero, te di una salida limpia, no arruines lo que estoy construyendo. Si te acercas a esta boda te juro por Dios que lo vas a lamentar. Y después, el audio. Su voz, calma, medida, fría. Yo te hice, no te debo nada. Tuviste tu oportunidad, Ayana, quédate en tu lugar. Era el tipo de evidencia que no se podía manipular. Ni siquiera con el mejor equipo de relaciones públicas. En horas los hashtags no solo eran tendencia, dominaban. Hasta caída graves, creamos Ayana Cancel en Gravit. Los inversionistas entraron en pánico. La junta directiva de Gravit convocó una reunión de emergencia al amanecer. Al mediodía, salió un comunicado oficial. Estamos realizando una investigación interna inmediata y colocando al CEO Sebastián Graves en licencia indefinida a efectiva de inmediato. Las acciones se desplomaron. Las marcas cancelaron acuerdos de un día para otro. Una empresa de relojes de lujo que había lanzado una campaña con Cestabajé retiró los anuncios esa misma mañana. Una conferencia tecnológica lo eliminó como ponente. Una universidad que le había otorgado un doctorado honorífico emitió un anuncio público. Fue rápido, público, implacable. Y por primera vez en su vida, Sebastián no pudo hablar para salir de eso. En su mansión de Buckhead, los reporteros llenaron la entrada.
Sus redes fueron bloqueadas, empezaron a filtrarse memorandos internos. Correos que mostraban un patrón de abuso, intimidación y coerción. A Ayanna le ofrecieron representación legal gratuita por parte de una coalición de abogados de derechos civiles. Las imágenes de su humillación, junto con los mensajes filtrados, eran suficientes para un caso serio, y no solo por difamación o daño emocional. Había amenazas financieras, posibles violaciones de acuerdos de confidencialidad, incluso señales de represalia ilegal. El imperio de Sebastián no solo se estaba agrietando, se estaba derrumbando, pero el golpe real no vino de abogados ni titulares. Vino de las personas más cercanas a él, Se fue sin drama, sin conferencia, sin explicación. Solo un auto alejándose de la mansión y una publicación en Instagram. Algunas traiciones son más fuertes que las palabras. Creo en las mujeres, creo en la verdad. Su asistente renunció, su chofer se fue. Hasta su publicista, la mujer que una vez lo llamó el Barack Obama de la tecnología, cortó la relación. El hombre que antes entraba a los lugares como si la gravedad lo siguiera, ahora estaba solo. Y aún así, no habló, ni disculpa, ni negación. Solo silencio. Y en la opinión pública, el silencio es una confesión. La narrativa había cambiado. Sebastián Graves ya no era símbolo de progreso. Era una advertencia. Prueba de que el éxito sin carácter es solo un fracaso más ruidoso, que no importa qué tan alto subas, si lo construyes sobre silencio, manipulación y miedo, solo hace falta una voz para derribarlo. Y esa voz no vino de un CEO ni de un multimillonario ni de un político. Vino de una camarera. Comenzó con un comentario pequeño en un video. ¿Cómo puedo ayudarla? Luego otro. Hay un GoFundMe para Ayanna. Luego otro. ¿Alguien sabe el Cash App de Janelle? No tardó en convertirse en acción. Para la mañana siguiente la historia ya no era solo viral. Estaba en todas partes. No como un escándalo más, sino como un movimiento. Porque ya no era solo sobre Sebastián. Era sobre cada mujer a la que le dijeron que se callara, cada madre negra que fue borrada de la historia. Cada trabajadora a la que le dijeron es solo negocio. Ayanna se volvió un símbolo, pero no del tipo trágico. No una víctima. Una madre, una mujer que se presentó y se mantuvo firme, aunque la sala intentara borrarla. Las donaciones llegaron en masa. Un grupo de abogadas negras creó un fondo legal en su nombre, la Iniciativa de Defensa Monroe. En 48 horas, había recaudado más de $200,000. Suficiente para cubrir vivienda, gastos médicos y protección legal a largo plazo. Iglesias ofrecieron pañales, comida casera y transporte a citas médicas. Una mujer donó un año completo de servicios de doula. Una terapeuta ofreció sesiones semanales gratis. Centros comunitarios que ni conocían a Ayanna compartieron su historia. Una cadena de supermercados prometió entregar comida cada semana durante el resto del embarazo. Y no era solo caridad. Era honor. Era reconocer a alguien que había sido ignorada demasiado tiempo. Y luego estaba Janelle. Al principio nadie podía encontrarla. No estaba en redes hablando de lo ocurrido. No daba entrevistas. Se alejó del foco, sin saber si su voz había hecho más daño que bien. Pero la comunidad no iba a dejar que desapareciera. Su nombre era tendencia. La gente hacía arte de ella cubriendo a Ayanna con el delantal. Poetas escribían sobre su valentía, chicas jóvenes compartían el video y la llamaban la camarera que se convirtió en guerrera. Alguien hizo una camiseta que decía, «Estoy con Janelle». Las ganancias fueron a un fondo de becas para estudiantes negros de primera generación. Reporteros investigaron su pasado, no para escándalos, para elogios. Profesores la describían como brillante, valiente, profundamente empática. Ex-empleadores decían que era una líder natural. Cuando finalmente hablaron con su abuela, ella solo dijo, «Siempre ha sido así, ustedes apenas la vieron». Y entonces llegaron las ofertas de trabajo. Medios, ONGs, departamentos de responsabilidad social, incluso una campaña política la buscó para que fuera organizadora comunitaria. Pero Janelle no perseguía fama. Nunca fue el punto. Rechazó cada oferta, cada cheque, cada entrevista, hasta que llegó un mensaje que la hizo detenerse. Era de una mujer llamada la doctora Kamaria Benson, fundadora del colectivo de empoderamiento de mujeres negras, experiodista convertida en líder comunitaria.
El mensaje decía: no queremos usar tu voz, queremos amplificarla. ¿Estás lista para enseñar a otras a hacer lo que tú hiciste? Janelle respiró profundo, y por fin dijo que sí, porque nunca se trató de un solo momento en un salón. Se trataba de lo que venía después. El eco, la reconstrucción. Ayanna y Janelle ya no estaban solas. Ahora eran parte de algo más grande. Algo construido con hermandad, justicia y verdad. Una tarde se organizó un evento comunitario en el sur de Atlanta. No era elegante. Sillas plegables, un micrófono prestado, un parque local con césped irregular y columpios viejos. Ayanna llegó embarazada de 7 meses con un vestido azul sencillo y tenis. Janelle caminó a su lado, en jeans y una camiseta blanca que decía: la verdad es poder. Sin maquillaje, sin filtros. Solo presencia, y cuando le tocó hablar a Janelle, no pidió aplausos. No dijo qué creer. Solo dijo: no fui valiente porque quisiera serlo. Fui valiente porque el silencio ya no era una opción. Ayanna tomó su mano, y la gente se puso de pie, no solo por ellas, por sí mismos. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es presentarte por alguien más. La habitación del hospital estaba tranquila, un pitido suave de un monitor, una brisa cálida entrando por una ventana entreabierta, el olor a loción de lavanda sobre sábanas blancas limpias. Ayanna estaba recostada en la cama agotada pero radiante. Su bebé, envuelta en una manta rosada con elefantitos, dormía contra su pecho. Una manito pequeña se aferraba al dedo de Ayanna, se llamaba Liberty. No porque sonara bonito, no porque estuviera de moda, sino porque eso fue lo que Ayanna sintió al sostener a su hija por primera vez. Libre, no de la lucha, sino del silencio. De la vergüenza, del peso de intentar ser invisible en un mundo que ya había decidido cuánto valía. Hubo un golpe suave en la puerta. Ayanna levantó la vista. Janelle entró despacio, con un pequeño ramo de girasoles en una mano y una bolsa reutilizable llena de snacks en la otra. No sabía cuáles te gustaban, dijo en voz baja. Así que compré todos los sabores de barras de granola. Ayanna sonrió. Eso es exactamente lo que necesitaba. Se quedaron un momento en silencio, sin saber por dónde empezar. Janelle dejó las flores en el alféizar y se sentó junto a la cama. Ayanna le tomó la mano. He estado pensando en este momento, dijo Ayanna con voz baja. En lo que diría, en cómo te agradecería. No tienes que agradecerme, respondió Janelle. Tú resististe más de lo que cualquiera debería tener que resistir. Ayanna miró a Liberty y le acarició la mejilla. Ella va a crecer en un mundo donde aún intentarán meterla en una caja, dijo, pero sabrá más por lo que tú hiciste. Los ojos de Janelle se llenaron, pero parpadeó para contenerlo. Yo no lo hice sola, susurró. Ayanna negó con la cabeza. Empezaste algo, Janelle. Algo real. No solo me protegiste. Le recordaste a la gente que el silencio es una elección, y tú elegiste distinto. Janelle sonrió y se inclinó para besar la frente diminuta de Liberty. Es hermosa, dijo. Es fuerte, respondió Ayanna. Como la mujer que se levantó por ella antes de que naciera, se quedaron así un rato, sin prisa por llenar el silencio. Afuera la ciudad seguía como siempre, autos pasando, bocinas sonando. Vidas continuado, pero dentro de esa habitación estaba ocurriendo algo sagrado, no un titular, no un video viral. Sanación, Ayanna finalmente preguntó. ¿Y ahora, qué sigue para ti? Janelle miró por la ventana, luego a Liberty. Creo que quiero ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, tal vez iniciar talleres, volver a estudiar, hablar, enseñar, algo que se sienta como construir en lugar de sobrevivir. Ayanna asintió. Serás increíble. Janelle dudó. ¿Crees que la gente escuchará? Ayanna apretó su mano. Ya lo están haciendo. Antes de irse, Janelle sacó una nota doblada del bolsillo y se la entregó. La escribí hace unas noches. Dijo, no sabía cuándo te la daría. Ayanna la abrió despacio. Era una carta escrita a mano, desordenada pero sincera. Abajo en letras grandes y subrayadas decía, no solo fuiste vista, fuiste creída. A Ayanna se le cerró la garganta, abrazó a Janelle, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Y cuando Janelle salió de esa habitación, la luz del sol le dio en el rostro de otra manera, no más brillante,
más clara. Porque a veces la redención no viene de la venganza ni de la exposición ni del aplauso, viene de la conexión. Del acto sagrado y simple de elegir aparecer por alguien una y otra vez, incluso después de que las cámaras dejan de grabar. Un mes después de la boda, se organizó un foro comunitario en una iglesia del suroeste de Atlanta. No era elegante, sin alfombra roja, sin reporteros afuera. Solo sillas plegables, un micrófono prestado y gente que quería hablar con honestidad sobre lo ocurrido. El salón estaba lleno de maestros, estudiantes, madres solteras, jubilados, pequeños empresarios, negros, latinos y blancos. Una mezcla de historias, todos reunidos por un momento viral que hizo que la gente pensara en raza, poder, dignidad y responsabilidad. Ayanna estaba allí, Janelle también. Se sentaron en la primera fila en silencio, escuchando a otros hablar. Una mujer contó cómo la habían ignorado para ascensos durante años. Un hombre habló de ver a su hermana esconder un embarazo por miedo a perder su trabajo. Adolescentes hablaron de crecer sin ejemplos de liderazgo que se parecieran a ellos. Y entonces alguien al fondo se levantó, una mujer de casi 60 años, con rizos grises escondidos bajo un pañuelo modesto, suéter azul, oscuro, sin joyas, su voz, suave pero firme, llegó al frente. «Me llamo Loretta Grace», dijo. La sala quedó en silencio. Hasta Ayanna se giró, porque Graves no era coincidencia. Loretta asintió lentamente. «Sí, soy la madre de Sebastián». Todas las miradas se clavaron en ella. Janelle se enderezó sin saber qué venía. «Debatí venir hoy», continuó Loretta, «porque no sabía si tenía derecho. No sabía si mi presencia ayudaría o lastimaría. Pero ya no puedo vivir con mi silencio». Su voz se quebró un poco pero siguió. «Crié a Sebastián sola. No teníamos mucho, trabajaba de noche en el hospital, limpiando pisos, cambiando sábanas, viendo cómo la gente fingía no verme. Hice todo lo que pude para darle un futuro a ese niño. Recuerdo cuando te llevó a casa, eras amable, dulce, real. Vi cómo lo mirabas como si fuera más que su ambición». Ayanna tragó saliva, pero no apartó la mirada. Loretta respiró. «Cuando él lo logró, cuando llegó el dinero y llegaron las cámaras, cambió. Yo me decía que era presión o crecimiento, pero en el fondo lo veía. Cómo les hablaba a las mujeres. Cómo dejó de llamarme. El orgullo que se volvió algo afilado». Sus manos temblaron. «Cuando vi ese video, lo que te hizo, lo que dijo, me rompí». Se podía escuchar caer un alfiler. «No estoy aquí para excusarlo», dijo. «Estoy aquí para pedir perdón porque en algún punto crié a un hijo que olvidó cómo honrar a las mujeres, especialmente a las mujeres negras. Y esa vergüenza vive conmigo». Los ojos de Ayanna se llenaron. Janelle se llevó una mano al pecho. Loretta las miró a ambas. «Ustedes merecían algo mejor de él, del sistema, del mundo. Y aunque no puedo deshacer lo que hizo, les prometo esto. Pasaré el resto de mi vida usando mi voz para asegurarme de que mujeres como ustedes no sean olvidadas». Algunos comenzaron a aplaudir, no el aplauso educado, el lento, el que crece. Ayanna se levantó y caminó hacia ella. Se abrazaron, dos mujeres de generaciones distintas, unidas no por sangre, sino por verdad. No era perdón. No todavía, pero era algo cercano. Algo sanador. Porque a veces el giro más poderoso no es un escándalo. Es una confesión. Una madre rompiendo un ciclo que su hijo se negó a enfrentar. Y en ese momento, Loretta Graves no habló como la madre de un multimillonario. Habló como una mujer que sabía lo que cuesta el silencio. El tiempo pasó, no rápido, no ruidoso, sino constante. Un año después de esa boda, el mundo había seguido adelante en muchas cosas, pero no del todo. Sebastián Graves desapareció de los titulares. Su imperio antes intocable fue vendido por partes. Un nombre antes venerado en escuelas de negocios se convirtió en un cuento de advertencia. Pero Ayanna creció. Abrió una pequeña organización sin fines de lucro llamada Madres que se levantan, una red de apoyo para madres solteras, especialmente mujeres de color empujadas a los márgenes por sistemas rotos. Ofrecía cuidado infantil, ayuda para currículums, referencias de vivienda y un espacio para sanar. Su hija, Liberty, aprendió a caminar temprano, a hablar temprano también. Su primera palabra fue mamá, la segunda fue no. Ayanna guardó el delantal con el que Janelle la cubrió esa noche, lo enmarcó,
lo colgó sobre su escritorio, no como símbolo de vergüenza, sino de protección, de hermandad. Janel abrazó su voz por completo, dirigió talleres sobre equidad laboral, escribió columnas, viajó por el país hablando sobre verdad, valentía y lo que significa romper el silencio con integridad. Pero no buscaba fama. Nunca fue eso. Cuando le preguntaban por qué hizo lo que hizo, siempre decía lo mismo, porque nadie se movía, y yo no podía quedarme quieta. El video seguía en internet. Había acumulado más de 90 millones de vistas. Pero ya no era solo un momento. Era un recordatorio. Que la dignidad no viene de tu puesto, que el liderazgo no es ser el más ruidoso, es ser el primero en dar un paso cuando todos se congelan. Que el poder sin responsabilidad es solo crueldad pulida, y que a veces, la persona con menos privilegios en la sala es la que termina protegiendo a todos. Al final, esta historia no era sobre la caída de un multimillonario. Era sobre dos mujeres. Una cargando un hijo, la otra cargando verdad, dos mujeres que se negaron a ser invisibles. Era sobre la fuerza necesaria para hablar, y sobre la comunidad que se levanta cuando escuchamos. Y tal vez, solo tal vez, también se trata de todos nosotros. Porque si alguna vez te subestimaron, si alguna vez te tragaste tu voz por miedo a que nadie te creyera, si alguna vez te quedaste al fondo esperando